BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, de la radio BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a un nuevo episodio, y en esta oportunidad, nuestra entrevistada del programa del día de hoy es abogada, pertenece a Cambiemos, del cual es vicepresidente a nivel nacional. Se desempeña como senadora nacional de la provincia de Córdoba desde el 10 de diciembre del 2015, y desde el 10 de diciembre del 2019 ocupa la vicepresidencia segunda del Senado. Le damos la bienvenida a la senadora Laura Rodríguez Machado. Senadora, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la posibilidad de compartir los micrófonos, y bueno, desde la ciudad de Córdoba, ¿no? Hoy un día hermoso en la ciudad capital de Córdoba. Y bien, usted nos da pie, ¿sí? Porque a nosotros nos gusta comenzar sobre su vida, ¿sí? Hablando sobre su vida y de forma bastante descontracturada. Quisiéramos que nos comente un poco cómo fue su infancia, si fue en la provincia de Córdoba, si fue en otra provincia, cómo estaba constituida su familia. Cuéntenos un poco sobre el tema. Bueno, yo hice la escuela primaria y secundaria y universidad en la provincia de Córdoba. En las tres instancias fui escuela pública, y la secundaria una escuela que en Córdoba es muy, ¿cómo te puedo decir? Muy histórica, ¿no? Que es la escuela Alejandro Carbó, se llamaba Liceo de Señoritas en su época, Sí. Ahora es Escuela Normal de Profesores Carbó, y en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Abogacía, donde me recibí. Trabajé mientras estudiaba en tribunales como escribiente para, digamos, poder también, si bien es cierto la universidad es gratuita, bueno, los libros y todas esas cuestiones hay que saberlas afrontar. Y mis padres, profesores universitarios ambos, mi papá ingeniero agrónomo, en su época fue decano de la Facultad de Agronomía, mi mamá también abogada y docente universitaria, ejercía rara vez. Así que me he formado en una familia de docentes universitarios, de el amor a la universidad y a los estudios, y también, bueno, ¿no? A lo que significó para Argentina la excelencia de la escuela pública. Por lo que usted nos cuenta, senador, viene del seno de una familia que seguramente la habrá incentivado mucho, una familia basada en la docencia y en la educación. Entonces seguramente se podrían hablar en la mesa de los Rodríguez un montón de temáticas. ¿Se hablaba de política cuando usted era pequeña? Sí, cuando yo era pequeña, también recordemos que eran las últimas instancias del gobierno de facto, ¿no? Uh-huh. Y había mucho temor. Mi padre, que cuando surgió la dictadura era decano de la Facultad de Agronomía, y una noche le vinieron a avisar que mejor que se fuera del país, y se fue de la Argentina durante la dictadura y estuvo viviendo en México, en el norte de México, donde finalmente enseñaba una universidad en el norte de Coahuila, se llama el lugar, casi en el límite con los Estados Unidos. Ahí estuvo viviendo él solo hasta que terminó la dictadura prácticamente, o hasta el último periodo todavía, cuando volvió había algo de eso. Y así es que durante ese tiempo estuvimos solos con mi madre, y a veces venía un abuelo, y con serios problemas económicos también, porque mi padre no tenía forma de enviarnos fondos hasta allá para que los primeros tiempos no identificaran dónde está, si bien él no tenía una militancia política determinada, pero por algún motivo le advirtieron que era mejor que se fuera del país. Así es que sí, claro que se hablaba, pero sí recuerdo que en las últimas épocas, ya cuando no estaba tan complicado que él volviera, yo sí fui a visitarlo, era chica,
Mi madre ahorró mucha plata para que pueda ver, lo extrañaba un montón, y allá sí me mostró una serie de informes sobre los derechos humanos de lo que pasaba en Argentina que nosotros acá no sabíamos. Así es que todas esas cosas me marcaron mucho en relación al respeto por los derechos humanos y me marcaron mucho por el respeto a la diversidad de opinión. Y sí, claro que se hablaba. De hecho, cuando yo empecé a militar, si bien es cierto se hablaba, había un temor muy fuerte por parte de mi mamá, a pesar de que era abogada, de que eso pudiera generar algún problema. En esa época, cualquier cosa que uno intervenga políticamente, yo me dedicaba a la militancia estudiantil, ¿no? Sí. En agrupaciones que no eran de izquierda, así que parecían no ser peligrosas. Pero bueno, tuve que combatir eso, un poco la advertencia materna de que no me tenga yo también que ir del país, ya sufríamos la ausencia de mi padre, así es que bueno. Y senadora, este hecho con su padre que tuvo que irse al exilio, ¿fue que aceleró esas ganas de usted por hacer política, por defender los derechos humanos, por defender los derechos de sus vecinos, de todos los argentinos? ¿O fue algo que tenía ya usted en su impronta y veía como que cada vez tomaba más fuerza? No, yo creo que es medio que uno en la familia, ¿no? Ve actitudes y eso te forma caracteres. Uh -huh. Mi madre, al ser docente universitaria, tenía la facultad o la facilidad de poder hablar en público, ¿no? Y tal vez heredé eso, yo le veía dar clases, cuando era chica le iba a ver, y le veía hablar en público y no me, qué sé yo, no, copiaba yo, ¿no? Trataba de imitarla. Sí. Mi madre estudió en Buenos Aires, era de Buenos Aires, y me contaba cuando ella estudiaba, era una de las pocas mujeres que iba a la universidad, ¿no? Una mujer de avanzada. Y mi padre tenía una facilidad muy fuerte y un compromiso muy fuerte para la gente que tenía problemas, ¿viste? Al ser docente universitario siempre había estudiantes del interior que por ahí no les alcanzaba, yo me acuerdo que los traía a comer a casa, había gente que se enfermaba y los acompañaba, y también una posibilidad de emocionar cuando él hablaba de sus historias y de lo que le había pasado y todas estas cosas. Entonces uno, pienso que toma de cada uno cuestiones e involucrarse en la vida pública y pretender cambiar la realidad se vuelve como normal. Y bueno, tengo 3 hermanos más y ninguno de ellos tuvo esta vocación. O sea, soy la única y no sé por qué me habrá agarrado a mí y no a ellos, la verdad. ¿Qué sé yo? Usted, diputada, siendo representante de todos los argentinos, siendo una persona que ocupa, ¿sí? Siendo una mujer, a su vez, que ocupa un lugar muy importante dentro de los legisladores, ¿usted qué siente cuando de parte de algún político, de algún compañero suyo, dentro del palacio, ¿no? O de alguna persona siente que dicen que por algún hecho en particular vivimos en una dictadura? ¿Sí? Siendo que vivimos en un momento, gracias a Dios, democrático, y esperemos que nunca vuelva a suceder lo que se vivió hace más de 40 años atrás. ¿Qué siente usted como senadora cuando se nombra eso, aún más sabiendo lo que tuvo que vivir en carne propia? No, nosotros ni durante, a ver, a nosotros también nos dijeron eso durante el gobierno de Macri, ¿no? Creo que hay gente que excede en sus apreciaciones sin tener una cabal idea de lo que significa vivir en dictadura. Yo creo que hay que cuidar las libertades, creo que hay que cuidar la independencia de poderes, eso hay que cuidarlo. Pero de ahí a una dictadura, ¿no? Hay una diferencia. La dictadura tiene otros ribetes, pero sí hay que evitar actitudes totalitarias, ¿no? Que las puede tener un gobierno democrático, actitudes totalitarias. El extremo es la dictadura, el no gobierno por fuerzas republicanas. Ahora, dentro de la república hay que cuidar los límites, ¿no es cierto?, que tenemos que tener las instituciones para que haya equilibrio de poderes, libertades, derechos que se puedan ejercer libremente, y que los que gobiernan son las leyes, ¿no? Los otros ejecutamos o definimos. Senadora, en aquellos momentos de usted como iniciante dentro de la militancia, iniciante como dentro de la política, ya con una fuerte impronta desde sus padres, ¿cuáles eran en aquel momento sus referentes políticos y cuáles usted podría decir que son en la actualidad? Bueno, mis referentes políticos siempre los llamamos a políticos de centro, ¿no?
Yo leía mucho, bueno, era bastante aburrida, creo, porque leía mucho economistas de la economía social de mercado, Erhard, von Mises, eran economistas que planteaban principios de la economía que defendían un capitalismo, pero un capitalismo que siempre decían que se puede acompañar para que haya justicia social. Entonces me intrigaba esa lectura. Leía ese tipo de actor. También me gustó mucho Vargas Llosa cuando cuenta su vida después, ¿no? En la política y cuando hacía análisis político. Pero esos autores, que son autores, digamos, Ayn Rand, a mí me gusta Ayn Rand también, me había participado en un ateneo del objetivismo donde, bueno, se habla, la virtud del egoísmo es uno de sus libros, donde dice que en general la gente hace las cosas, aún el que es solidario, para satisfacer sus necesidades de hacer eso, y después ayuda a la sociedad, pero que en primera instancia esté el hombre. Y nada, leí esas cosas, y esas cosas hacen que uno se identifique. Era muy difícil en una época identificarse en la Argentina con determinados líderes. Por supuesto, el inicio de la democracia con Alfonsín, todos nos identificamos, aún gente que venía del peronismo, ¿no? Como un mérito por el primer gobierno democrático, pero la verdad que al principio había dirigentes muy importantes, pero también todos muy sesgados por la dictadura, y que a nosotros nos parecían históricos, ¿no? Porque había pasado tantos años de no tener líderes políticos que los que quedaban después eran viejos para los que éramos jóvenes. Entonces buscábamos afuera, ¿no? Referentes en otros países y leíamos otras cosas. Pero bueno, sí, por ahí uno formaba parte de una generación que tuvo una carencia, ¿no? De líderes que se forman. Ahora yo veo que hay líderes jóvenes, que desde, en cambio nosotros hubo un periodo de no gobierno constitucional y aparecieron después los mismos que estaban antes, ¿no? Como que no se formó una juventud dirigente. Y bueno, eso se notó a la hora que nosotros teníamos que tener líderes a quien seguir. Senadora, en un contexto de COVID en el cual estamos inmersos hace algo más de un año, no solamente en la Argentina, sino que todo el mundo, en el cual estamos completamente a la deriva en cuanto al accionar de un día tras otro. ¿Cómo se sale de este pozo en el cual pareciera ser que hay dos caminos, ¿sí? Y que están en constante choque? No creo que estén en constante choque, creo que muchos se esmeran en que parezca un choque. Ajá. Creo que consideran un mérito imponer una voluntad enfrente de la otra. Creo que hay gran incertidumbre sobre cómo seguir, porque seguimos modelos, pero los países tienen otras economías, otras costumbres, otros hábitos, otra forma de moverse. Yo creo que siempre es posible el diálogo, y en este momento que la gente está de verdad con mucha incertidumbre, porque siente terror tanto de terminar falleciendo por COVID, cuanto de terminar sin su fuente de trabajo y sin poder alimentar a la familia. Así es. O sea, yo creo que tenemos que cuidar las dos cosas cuando uno toma decisiones políticas. Ni una por encima de la otra, pero para una persona que está sana es importante su fuente de trabajo, pero también es importante no contagiarse. Entonces, yo creo que, bueno, ahora que vemos nuevas medidas de restricción, estas medidas aseguran que no tengamos COVID, porque paralelamente también vemos liberalidades en relación a grandes manifestaciones sin mantener. Y no las critico, pero es lo que pasa. O sea, no pueden ir los niños a la escuela, pero vemos kilómetros de manifestaciones donde no se observa la distancia social. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Por qué ser estricto con algunas cosas y flexible con otras? ¿Ser estricto es la única solución o llamar a la responsabilidad? Dar órdenes como si alguien tuviera la verdad absoluta es la forma, o sentarse a dialogar y encontrar la forma todos juntos. Yo creo que se desliza mucho de politiquería en algunas decisiones, y eso la gente lo nota y entonces empieza a descreer de las soluciones. Senadora, cuéntenos un poco ahora, como para ir cerrando y agradecerle por su tiempo, que sabemos que es poco y muy valioso.
Cuéntenos sobre las comisiones en las cuales usted integra y los proyectos que quiera destacar o algún proyecto importante que esté por presentar en la Cámara. Mire, la verdad que este año y el que pasó modificó bastante la impronta legislativa y te diría que incluso del interbloque, porque veníamos, y yo también, presentando proyectos que tenían que ver con el tipo de país que uno quiere, con el tipo de economía que uno quiere, de Estado, de desburocratización, de instituciones. Y la pandemia hizo que en mi caso particular, pero también entiendo que en el interbloque, donde hemos logrado armonizar con firmas recíprocas la mayoría de las inquietudes legislativas, se transformó el horizonte o el norte legislativo que teníamos. Entonces empezamos a apuntar a qué medidas debía tomar el Estado para que dentro del COVID-19 y lo que significa la cuarentena se mantenga lo mejor posible las estructuras políticas, sociales, económicas, laborales de la Argentina. Todo este año, todos los proyectos míos y en general tuvieron ese destino, porque era como si uno se dedicaba a hacer otra cosa, que salieron algunos puntuales que tenían que ver con temas por ahí de prevención de la violencia de la mujer, que también tiene que ver con COVID, porque a mayor encierro y menor posibilidad de exteriorizarse, se aumentaba la violencia en los hogares. Todo eso, si tuviera que definir para tu medio y para la gente que nos está viendo, qué pasó y cuáles son todo tuvo que ver con COVID, la distribución de las vacunas, la distribución de los lugares de vacunación, cómo se referían en el interior a los cierres. Nosotros tuvimos en Córdoba situaciones donde, por imperio a veces de obedecer los DNU nacionales, se cerraron durante meses, pero meses, cerraron lugares donde no hubo un solo contagiado. Entonces vos decías, la gente sin trabajar, sin poder salir en algo que ni siquiera sonaba como preventivo, sonaba hasta absurdo. Y hoy, que estamos abiertos, en esos lugares ya hay contagiados y son lugares que ya no pueden cerrar, porque si cierran no pueden subsistir. Son lugares muy pequeñitos, donde hay una o dos empresitas, y que si ya se cierra la única fuente de trabajo del pueblo. Entonces creo que también muchos de los proyectos que yo presenté tenían que ver con el federalismo dentro del COVID. O sea, no todo es el AMBA, no todas las decisiones hay que mirarlas en función de lo que pasa, que sé que la mayor parte de los argentinos, pero ¿por qué no podemos tener, por ejemplo, y está bien, mi provincia no adhirió a la no presencialidad educativa, presencialidad en lugares donde la escuela hay que ir caminando, no hay nadie alrededor y son escuelas de campo. Claro. ¿Entendés? Esto es abierta, o sea, hay cosas que hay, cuando uno piensa en un país tan distinto, tan federal, tan diverso como este, no podés tomar decisiones siempre mirando a través del AMBA. Senadora, la última. No podemos dejar de lado que nosotros somos una radio que pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación, y asimismo queríamos preguntarle si usted recuerda cuál fue la primera visita que tuvo, tanto en su infancia como o tal vez a nivel universitario, a una biblioteca, o tal vez también recuerde cuál fue el primer texto que le leyeron o pudo leer. Sí, claro, yo soy media fan de las bibliotecas. Ahora por ahí, viste, uno dice que es fan de la biblioteca y mi hija, que tengo una hija jovencita, me mira con una cara porque está más acostumbrada a buscar los ebooks en internet. O sea, claro, no se le cruza, viste, pararse, que era un delirio para mí, enfrente de un estante de libros en su momento de Derecho Constitucional, y ver, y con ese delirio de mirar los libros y empezar a hojearlos, y mantener ese silencio respetuoso que hay por los que están leyendo, era una especie de ceremonia que los jóvenes de ahora, no sé, viste, yo le digo a Agustín en una biblioteca y me mira como diciendo, o sea, lo busco en internet, un ebook, y de última lo compro. Y lo leo mientras, qué sé yo, estoy en la cama, con los pies arriba de un almohadón, o sea, otra realidad. Y yo sí soy fan de la biblioteca, no solo eso, sino uno de mis primeros trabajos cuando me recibí,
era responsable de un centro de documentación, que eran libros, porque algunos le llaman centro de documentación, pero son libros, de una fundación de la Konrad Adenauer, y me encargaba de mantener la biblioteca. Mire. Actualizada entre libros de autores alemanes y autores argentinos que hablaran sobre la economía social de mercado. Entonces, es más, en mi mesa de luz tengo siempre 2, 3 libros a los que picoteo a la noche, porque a veces los voy leyendo como disfrutando de ese chocolate que te llevas a la hora de dormir, pero que también hojeas un libro. Hago una cosa rarísima, porque pongo un poco el noticiero para ver si veo algo que se me pasó durante el día, me llevo alguna cosita tipo un chocolatito, y picoteo algún libro como un gran placer de leer en papel. De leer en papel y de señalar y subrayar y marcar y meter hojitas en el medio para acordarme. Y cuando después yo tengo intervenciones en el recinto, me acuerdo de tal libro y me acuerdo que lo dejé marcado y voy y lo busco. Esos hábitos en la juventud no existen más. A mí me dicen, pero mirá, la mamá lo que hace, dice en mi casa, marca los libros, y hasta tengo sobrinos chiquitos que se me ríen. Me dice, te olvidaste cosas dentro de los libros, y son mis marcas dentro de las hojas. ¿Y cuál fue el último libro que usted diga, a este libro lo puedo recomendar? Uy, me vas a matar, porque obviamente que los 2 últimos libros que leí fue uno el de Patricia Bullrich y otro el de Mauricio Macri. ¿Por qué la voy a matar? Está muy bien. No, digo, porque no quiero hacer propaganda del PRO, pero no me quedo. Primero, ahora me tengo que comprar el de Vidal, pero el no... de Vidal, le iba a decir lo mismo. Sí, a ver, el de Patricia lo leí porque lo presenté, además, me curioso, lo presenté cuando vino a Córdoba. El de Mauricio, digamos, cuando fue gobierno él, y fuimos gobierno, hay cosas que yo siempre me pregunté, pero esto ¿cómo lo vivió él? Y ese libro te muestra, ¿viste? Momentos que nosotros lo vivimos desde el Senado, cruciales o raros, y decís, bueno, ¿cómo? Si bien es cierto, tengo una relación de escribir cada tanto con él, pero no es que le puedo preguntar cómo te sentís hoy, qué pasó tal cosa. Y el libro sí lo dice. Y el de Vidal me impresiona de una mujer que pueda ser gobernadora de una de las provincias más grandes de la Argentina y lo cuente. Eso, digamos, en relación a libros, pero también, ¿sabes qué? Me gusta muchísimo leer y hojear. Yo soy una fanática de los libros de gastronomía, pero de distinto tipo, no de cocina, pero los leo como lectura. Por ejemplo, el último que me compré son unas notas, un libro que habla de Leonardo da Vinci y sus vinculaciones con lo gastronómico. Sí, y él era un gran inventor, y todo el libro se refiere a inventos sobre la gastronomía. Mire usted. Cómo hacer cómo se cortaba una vaca, cómo, no sé, y su historia con los Medici, cuando él intervenía en las cenas estas que había así de la nobleza, para intervenir en algún tipo de costumbres, ¿no? De buenos hábitos, los que venían a visitar a los Medici, de no poner los pies en la mesa, esas cosas que aconsejaba Da Vinci. Pero también hay libros americanos sobre esta costumbre que contaban, por ejemplo, en el Imperio de los Incas, cuando había que llevarle pescado digamos, a quienes eran los referentes, los casi dioses, ¿no? De los Incas. Bueno, hacían maratones y salían muy temprano de madrugada y noche a pescar, y corrían maratones verdaderas hasta que a mediodía llegaba el pescado fresco, o a la noche a la mesa de quien lo tenía que comer. Interesantísimo lo que nos cuenta, senadora. La verdad que nos encanta poder no solamente conocer su actividad parlamentaria, sino que también conocer un poco más sobre su infancia, su historia y sobre sus gustos personales también, que esa es la idea un poco de este microprograma que se llama Labor Parlamentaria. Déjeme agradecerle primero a usted por su tiempo, por brindarnos la oportunidad de conocerla, y también a quienes ellos hacen posible este programa, desde la producción Gabriela Bardanca, a Valeria Velázquez, a la gente de la producción general de la BCN Radio, y a quienes desde la subdirección de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación nos dan el espacio. Quien le habla, Gustavo Fulco, senadora, le da las gracias, y a todos aquellos que están del otro lado, los espero la próxima semana para una nueva historia. Muchas gracias, senadora. De nada, y gracias a ustedes, y que tengan muy, muy lindo fin de semana. Adiós a todos.
Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.